poquito de fundamentos. Digamos, ¿por qué surge la necesidad de hacer quimiometría? Bueno, la necesidad de hacer quimiometría surge de que se necesita saber cuando uno llega a un resultado final, si ese resultado final es confiable o no. O sea, yo hago un experimento, obtengo un conjunto de medidas numéricas de resultados y necesito saber si esos resultados son confiables. ¿Y qué tan exactos son? Exactitud ya lo van a ver, es qué tanto se acercan al valor verdadero de la medida, al valor verdadero, y qué tan precisos son, es decir, en esos resultados, qué grado de dispersión tengo. Cuanto más dispersos sean los resultados, menor precisión tendré. ¿Por qué? Porque para una misma medida estoy obteniendo diferentes resultados. Cuanto más disten unos de ellos, menor precisión tener, ¿sí? Entonces, bueno. Ahí vamos. Perdón, pero es un problemón esto. ¿Qué sucede entonces? Nosotros necesitamos eso mismo, tener confiabilidad. Y para tener confiabilidad tenemos que analizar esos resultados. ¿Qué es lo primero que uno hace comúnmente cuando obtiene un resultado? ¿Lo han hecho ustedes alguna vez? Dicen, bueno, hago 2 valoraciones o 3 valoraciones con hidróxido de sodio. O quiero saber la normalidad de un hidróxido de sodio. Hago por triplicado. ¿Qué hago inmediatamente? ¿Qué hacen ustedes? No, pero con los resultados. Yo obtengo, estoy titulando hidróxido de sodio y obtengo 3 resultados. ¿Qué hago inmediatamente con esos resultados? ¿Un promedio? No. Claro, intento un promedio, ¿sí? ¿Y qué más puedo ver de esos resultados? Lo que puedo ver es qué tan lejos está uno de otro, ¿sí? Entonces puedo calcular un parámetro muestral que se llama desviación estándar. No sé si alguna vez lo calcularon, o en matemática, o en algo, que tiene que ver con las diferencias de esos resultados respecto del promedio, elevados al cuadrado, dividido por el número de medidas, raíz cuadrada. Van a ver la ecuación en las filminas y todo. El promedio va a apuntar a que yo pueda obtener un valor cercano, lo más cercano posible al valor verdadero de la medida, es decir, a lo que me debería dar,
¿sí? Y la desviación estándar me va a dar una idea del error, es decir, yo cuando informe ese resultado lo voy a informar como el promedio más o menos la desviación estándar, ¿sí? Entonces eso también me va a permitir informar un resultado. Si yo veo que informo un resultado promedio más o menos una desviación estándar muy grande, ese resultado de alguna manera me va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque le estoy asignando una desviación estándar grande, es decir, que los datos están muy dispersos y que ese valor, uno empieza a dudar de ese valor, ¿no es cierto? Bueno. Es decir, el error es qué tanto se desvía un valor del valor que debería ser, ¿sí? Si yo tengo que obtener una normalidad de 0,1, o sea, 0,1000, y obtengo normalidades de 0, 10, 50, me estoy desviando del valor que debería ser. Entonces calculo un error de manera absoluta, sino un error relativo que generalmente se expresa como porcentual, es decir, sería, ¿ahí se ve? ¿Se ve la pantalla? Pues se ve. Ah. Entonces, empiezo a calcular un error relativo, sería porcentual, ¿no? El error relativo sería el valor que doy como aceptado o verdadero menos el valor que me da, menos el valor aceptado verdadero dividido el valor aceptado verdadero por 100. Entonces yo digo, no sé, tengo un error del 1%, del 2, del 5, y bueno, no va a ser lo mismo tener un error relativo porcentual del 1% que del 20%, ¿no es cierto?, en una medida. De acuerdo a ello, uno asigna confiabilidad. Bueno, uno de los conceptos importantes es la diferencia entre exactitud y precisión. Es decir, algo puede ser exacto, pero no muy preciso, o puede ser preciso, pero no muy exacto. ¿Qué ocurre con la exactitud? Bueno, la exactitud es que tanto me acerco al valor que me debería dar con mis medidas. Entonces acá tengo el caso del... Esto es como si ustedes tienen que tomarlo como si yo asignase valores y acá estoy acertando al 100% en el valor. Como si fuera el blanco de un tablerito de blanco de dardos o de flechas, ¿sí? En este caso acá estaría colocando mis medidas muy cerca del valor verdadero y todas entre ellas son muy parecidas, o sea, tengo exactitud porque me acerco al valor verdadero, estoy dando en el centro, y tengo mucha precisión porque los valores se parecen mucho entre sí, los que he medido, ¿sí? En cambio, en este otro tablero de medidas tengo, si bien el promedio, cuando promedie estas medidas me van a dar cerca del valor verdadero, no tengo mucha precisión porque los valores están dispersos, ¿sí?
En este caso, estoy lejos del valor verdadero en mi apreciación cuando haga el promedio, pero las medidas están muy juntas. O sea, hay precisión pero inexactitud. Y en el peor de los casos acá no hay ni precisión ni exactitud. Es decir, estoy lejos del valor verdadero y los valores que mido están muy dispersos. ¿Sí? Esas son cosas que debo evaluar permanentemente para ver en qué situación estoy, con qué situación estoy lidiando. Es decir, ¿qué tipo de error estoy cometiendo? ¿Qué es un error aleatorio? Un error aleatorio es un error típico debido a la indeterminación de una medida. Es decir, hay medidas que debido, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en el límite de sensibilidad de una medida, generalmente el error aleatorio va a ser importante. ¿Por qué? O porque voy a tener ruido instrumental, o porque voy a tener una propia variabilidad de la medida, porque estoy muy cerca de lo máximo que puedo detectar, de lo mínimo que puedo detectar de una propiedad para medirla. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estoy midiendo trazas de un elemento. Y va a haber un error propio de la indeterminación debido a esa circunstancia. Ahora, ese error va a ser tanto hacia la derecha como hacia la izquierda del valor verdadero, es decir, por más y por menos, por exceso y por defecto, y de manera aleatoria. Es decir, el resultado de esa medida poblacional de posibles resultados es una campana de Gauss. En cambio, cuando hay un error sistemático, la medida de un valor va a diferir del valor verdadero o aceptado. ¿Qué es un error sistemático? Bueno, es un error que no es debido a esa aleatoriedad de la indeterminación de la medida, sino que es un error debido a una causa instrumental, una causa operativa debido a que un analista está procediendo de mala manera, haciendo un mal análisis, o está utilizando un instrumento descalibrado, o está utilizando una metodología, un método de medida inadecuado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es importante cuando una medida presenta un error aleatorio y cuando presenta un error sistemático. ¿Para qué? Porque el error sistemático es necesario corregirlo. Es decir, el error aleatorio me va a dar un poco de imprecisión, pero voy a poder sostener la exactitud. Pero cuando tengo un error sistemático, puedo incluso tener mucha precisión. ¿Por qué? Porque el error que cometo siempre es el mismo y en la misma dirección, pero puedo tener inexactitud porque me alejo del valor verdadero de la medida. Bueno, ahí está detallado todo este tópico que recién hablé. Entonces, como les decía, hay una cantidad de valores posibles que uno puede medir. Y eso es la población de medidas posibles, que generalmente tiene la forma de campana de Gauss. Cuando yo mido, no puedo hacer infinitas medidas de lo que sea, de un porcentaje de pureza, de un título, de una normalidad. Hago algunas, ¿sí? Algunas.
Entonces no voy a tener datos, tantos datos de manera aleatoria como para poder 4 o 5 que voy a tener que evaluar si me van a servir para determinar la fiabilidad o confiabilidad de mis resultados. Bueno, ahí tienen algunas pizarritas donde hay cálculos, problemitas, donde se hacen algunos cálculos de X, que sería el promedio, que es la media muestral para los estadísticos, la desviación estándar, ¿sí? Y donde vean estas filminas, esas pizarritas, hay ejercicios con algunos cálculos que van a tener que hacer en seminario. Entonces aparecen, también vamos a ver test estadísticos donde se determina el grado de confianza de una medida mediante un test estadístico. ¿Sí? ¿De dónde surge ese test estadístico? Y surge porque yo necesito saber mi confiabilidad o fiabilidad de las medidas a partir de unos poquitos datos que mido. ¿Sí? Porque yo voy a medir triplicado, quintuplicado, sextuplicado, pero no tengo infinitas medidas como les decía, de esa propiedad o de lo que será un porcentaje, una concentración, lo que sea, para poder describir mi campana de Gauss, sino que voy a tener esas poquitas medidas y con eso me las voy a tener que ingeniar, con esos parámetros que se llaman muestrales. Bueno, esta es una forma de calcular propagación de errores. Eso lo pueden leer. Cifras significativas, redondeo, eso también es importante a la hora de hacer un cálculo donde hay sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, cómo se propaga el error en un cálculo. Eso también está explicado ahí. A ver, volvamos. Quiero volver acá. Bueno, este cuadro me da algo que se llama jerarquía metrológica, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la menor jerarquía metrológica? Una medida, mido una vez algo, tengo un solo valor, una medida. La media muestral me da una mayor jerarquía y un aumento de la calidad de la medida porque mido varios valores y los promedio, ¿sí? La media poblacional, que describe la campana de Gauss de la distribución de valores, si la puedo describir, es en base a un número muy grande de medidas, tendiendo a infinito, ¿sí? Y eso tiene mayor jerarquía metrológica. El valor real o verdadero, ¿sí? Para un método, perdón, para la determinación de algo, no sé, una concentración, un porcentaje, como les decía, etcétera, ese valor verdadero asignado es de mayor jerarquía que una media muestral. ¿Por qué? Porque esa media muestral, por ejemplo, puede venir de la medida de un método determinado, ¿sí? Yo medí tal, qué sé yo, una concentración de hierro con una metodología, ¿no? Pero yo para asignar un valor verdadero tengo que haber corroborado esa medida fehacientemente. O sea, el valor verdadero me lo va a dar un estándar certificado, es decir, una sustancia patrón que yo sé que tiene tal cantidad de hierro para esa medida, etcétera, etcétera. Y seguramente medí por más de un método
y asigné un valor finalmente como verdadero. En cambio, la media muestral es un conjunto de medidas, muchas medidas, que corresponden a una metodología seguramente. Entonces, este es el orden de jerarquía muestral. Bueno. Acá esto lo pueden leer, los intervalos de confianza, cómo en base a las áreas debajo de la campana de Gauss tenemos las distintas, digamos, probabilidad de encontrar un valor. Acá hay ejemplos de cálculo de intervalos de confianza, ¿sí? Que me van a permitir expresar un resultado. Eso también lo van a ver en seminario, lo pueden visualizar en estas pizarras cómo se hace el cálculo. Lo que se necesita es un parámetro que se llama la t-student, que está tabulado, un parámetro estadístico. Por ejemplo, que acá en base a la desviación estándar, la raíz del número de medidas, el valor de t-student para el número de medidas que tengamos, que lo sacamos de tabla, y el cálculo de del promedio, de la media muestral, podemos obtener un valor con su intervalo de confianza, ¿sí? Es decir, por ejemplo acá, ¿no? Acá calculé el valor con un 90% de confianza. ¿Qué va a significar? Presten atención al significado. Va a significar que, en este caso, el 90%, cuando yo mida 10 veces, 9 de los valores que obtenga van a caer dentro de este intervalo de 50,1 más menos 0,9. Ese significado tiene el intervalo de confianza, que es una forma de expresar un resultado. Bueno, ¿vamos hasta ahí más o menos bien? ¿Me escuchan? De 50,1 más menos 0,9, es decir, va a caer entre 51 como valor máximo y 49 poco. O sea, hay que restarle 0,9 y sumarle 0,9. Sí, está bien, estoy diciendo bien. Si yo le resto, 49,2, entre 49,2 y 51, ¿sí? ¿Se entiende? Y cuando mida 10 veces, 9 valores de la medida van a caer ahí. Si mido 100, 90, ¿sí? Bien. Esto tiene las clases, está, digamos, también desarrollado ahí, les pueden ver los videos, pararlos, volverlos a pensar. Bueno, esto es un pantallazo para que ustedes más o menos puedan manejarlo. Sigo. Esta es la tabla famosa de t-student para los distintos intervalos de confianza y los grados de libertad. Los grados de libertad
tienen que ver con el número de medidas menos 1 en general. Si hay que, después vamos a ver que en otros casos el grado de libertad se calcula de otra manera. Profe, ¿puede repetir qué significa eso del grado de libertad? Y es un parámetro estadístico que tiene que ver con el número de medidas menos un valor condicionante. En general es n menos 1, pero bueno, en cada caso, cada test te va a indicar cómo se calcula el grado de libertad, ¿sí? En cada caso. Ok, gracias. Bueno, hay otros casos acá. Y ahora yo que quería que vean acá. Bueno, después aparecen los test, ¿sí? Y los test me van a servir para saber si estoy en presencia de una situación aleatoria o sistemática. Es decir, yo mido, como les decía, hago algunas medidas y por ejemplo hago algunas medidas por un método, ¿sí? Una metodología determinada. Me da una media muestral y una desviación estándar. A ver. Entonces, a ver si lo puedo ver acá. Tengo medida por una metodología, la media y la desviación estándar. Y conozco el número de medidas. Por ejemplo, ¿no? Entonces, puedo medir por otro método y obtener, qué sé yo, para un porcentaje de pureza, un valor con su media y su desviación estándar. Y conozco el número de medidas, ¿sí? Que pueden ser 4 o 5, las que sean. Ahora yo tengo dos desviaciones estándar que pueden ser iguales o diferentes y dos medias muestrales, la que medí con un método y con otro, que pueden ser, que son un poco diferentes en general numéricamente, pero lo que yo necesito saber si esa diferencia está justificada, es decir, si esos valores que obtuve por diferentes métodos son válidos o si hay una diferencia tal que son diferentes y no es debido a una aleatoriedad, sino que hay un sesgo entre un valor y otro, o un error sistemático entre un valor y en una de las medidas, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, eso me va a significar que las medias no son compatibles, ¿sí? Que las medidas que hice de las medias, de los promedios por cada método no son compatibles entre sí. Entonces, puedo a través de un test de student, es decir, utilizando el test de student y haciendo algunos cálculos, puedo saber si esas medias son compatibles o no, ¿sí? Entonces hay una metodología que la van a practicar también en seminario para saber si las medias muestrales son compatibles o no. Es decir, si son incompatibles es que en alguno de los dos casos he cometido un error sistemático y no son compatibles esas medidas. Si son compatibles y son levemente diferentes esas medidas, quiere decir que esas diferencias están justificadas por la misma aleatoriedad de las medidas, ¿sí? Es decir,
Porque yo tengo variabilidad en las medidas. Porque no mido un número infinito. Entonces siempre voy a tener un valor promedio que puede estar cerca de la media muestral o no, de la media poblacional o no. O sea, la media muestral, el X barra, puede ser muy parecido a mu o no tanto, ¿sí? Y ahí se originan las diferencias. Lo mismo pasa, y hay un test que se llama el test, ya no es más el test de T-Student, sino de la F, la prueba de la F, que me dice si hay compatibilidad o incompatibilidad de las desviaciones estándar, ¿sí? Es decir, yo mido y obtengo desviaciones estándar que pueden ser más o menos diferentes o parecidas. Pero yo quiero saber si son sustancialmente diferentes o no. O si esas diferencias son debidas a la aleatoriedad. Si me da que son diferentes, quiere decir que realmente uno de los dos métodos que estoy usando para medir, por ejemplo, tiene una desviación estándar más grande que el otro. Y si me da que son consistentes, quiere decir que las desviaciones estándar son muy parecidas. Con un grado de confianza, ¿no es cierto? Y eso se mide a través del test de F. Entonces, generalmente hago unas medidas, comparo con las medidas de otro método, veo si las desviaciones estándar son compatibles y después evalúo también si las medias muestrales son compatibles para sacar conclusiones. Bueno, hay maneras, hay que hacer algunas cuentitas para comparar el T que obtengo con el T de tabla. Eso lo pueden después ensayar, van a tener ejercicios de seminario. Y existe otra cosa que se llama el criterio para descartar una observación, finalmente, ¿sí? ¿De qué se trata eso? Se trata de que a veces, antes de comenzar el tratamiento estadístico, que calcular, digamos, de alguna manera en rigor, informar un promedio y una desviación estándar, por ejemplo, puedo visualizar mis datos y darme cuenta si hay alguno de los datos que esté desviado por algún error sistemático en realidad, ¿sí? Eso sucede mucho cuando uno está ensayando una nueva técnica o cuando uno es un analista novato, es decir, mide 5 o 6 resultados y en alguno comete un error grosero, es decir, el dato es notoriamente diferente al resto del conjunto de los datos. Es decir, por ejemplo, mido 6 y hay un resultado que no tiene nada que ver con los otros 5. ¿Sí? Entonces tengo que ver una manera de eliminarlo y deshacerlo, porque no tiene sentido ese dato. Deshacerme de ese dato, ¿sí? Bueno, pero hay maneras de saber si debo aceptar ese resultado o debo rechazarlo. Entonces se toma un criterio, puede ser con el test 2.5D, por ejemplo, o se usa el test de Q mucho, que es un test que también hay una tablita y lo que se hace es calcular algunos parámetros de ese conjunto de resultados, comparo con el Q de tabla y decido si voy a rechazar el resultado sospechoso o no. Bueno, acá hay un ejercicio hecho como para que tengan de ejemplo, ¿sí? Entonces, finalmente, acá recibo una colección de datos y lo que hago es
Primero, evaluar la posibilidad de rechazo de un resultado anómalo, que es lo que estábamos hablando recién. Después, ver si las varianzas, si las desviaciones estándar son compatibles o no. Y los valores obtenidos, o sea, esas medias muestrales, saber si son compatibles entre sí o no. Ese sería más o menos un procedimiento para poder tratar los datos básicos que se obtienen a diario en un laboratorio. Bueno, esto fue un resumen de las clases que ustedes tienen grabadas. Las pueden ver, pueden estudiar, ver los ejemplos de los ejercicios, etcétera. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo puntual, y si no, nos vamos a ver seguramente el próximo martes para empezar ya con seguramente, como no me puedo detener, vamos a empezar con las teóricas que siguen, que son de la primera parte de química analítica cuantitativa, que es gravimetría. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, disculpen lo de hoy con esto del Webex y todo esto que nos demoró, pero bueno. Y con esto de que no sé manejar mucho este otro, pues yo estaba entrenado en el Webex y más o menos. Bueno, nos vemos el próximo martes, en todo caso.